Yo les voy a hablar de la ventilación mecánica para principiantes, desde modalidades, cómo calcular el volumen y las metas de protección pulmonar, que es algo de lo más importante. René ya les mencionó un poco de las indicaciones para iniciar la ventilación mecánica. Dentro de las indicaciones está un Glasgow menor a 8 o una disminución de 2 puntos del puntaje inicial. Por ejemplo, si ustedes tienen un paciente que llega a la sala de urgencias con un Glasgow de 13 puntos y ven que a los 30 minutos, una hora, ya el paciente en vez de tener 13 puntos tiene 11 puntos o menos, hay que poner mucho ojo en ese tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque a lo mejor tiene algún tipo de sangrado a nivel cerebral y se va a deteriorar y va a caer en parada respiratoria este paciente. Entonces, Glasgow menor a 8 o un deterioro de 2 puntos en el puntaje inicial, cuando lo vuelvan a revalorar, hay que poner mucho ojo en este paciente porque posiblemente tenga que ser sometido a intubación endotraqueal. Otra de las indicaciones es trabajo respiratorio como la taquipnea, frecuencia respiratoria mayor a 35, con uso de músculos accesorios que no responde a oxígeno suplementario. Si ven a ese típico paciente que llega a la sala de urgencias, todo taquipneico, con frecuencia respiratoria por arriba de 35, con respiraciones abdominales y uso de músculos accesorios, ya ven que hay tiraje intercostal, ven que incluso está utilizando lo que es el músculo esternocleidomastoideo y ven que el paciente está haciendo esto y ya le colocan el oxígeno a 15 litros con la bolsa de reservorio y ven que le quieren dar un chance o tienen un alto flujo y ya se lo colocaron a 60 litros con FIO2 al máximo y no responde, ya no va a responder con nada. Posiblemente este paciente termine en intubación endotraqueal o en ventilación mecánica no invasiva. Eso va a depender en base a la clínica que tenga el paciente y por lo cual acudió a la sala de urgencias. Por ejemplo, ¿quiénes se van a ver más beneficiados con la ventilación mecánica no invasiva? Los pacientes con EPOC al inicio, que todavía no se exacerba tanto. Por ejemplo, estos pacientes, el alto flujo no les va a hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estos pacientes son muy retenedores de CO2 y lo que ocupan estos pacientes es presión para poder barrer ese CO2. Entonces, pero la mayoría no se va a dejar la ventilación mecánica no invasiva. El tener esto colocado y que todavía te ejerzan presión es muy incómodo, y más si no tiene el paciente una buena analgesia y una buena ansiolisis, dexmedetomidina por lo regular o fentanilo. No se lo va a dejar, se lo va a quitar, va a terminar intubado este paciente. Otra de las indicaciones es la hipoxemia con una PaO2 menor a 60 milímetros de mercurio con una saturación menor a 88 y con un aporte de oxígeno. Como dijo René, la saturación de oxígeno por sí solo no va a ser un determinante para intubar a un paciente, porque ya lo dijimos, los epocosos van a andar como si nada con una saturación por abajo de 88%, pero si ya tiene saturaciones por abajo de 88%, lo ven con esfuerzo respiratorio y le toman una gasometría arterial y trae una PaO2 menor a 60 milímetros de mercurio y todavía el paciente está en acidosis, no lo duden, hay que intubarlo porque este paciente va a caer en paro respiratorio. Una presión, un CO2 por arriba de 50 con un pH menor a 7.3 y con sintomatología le toma la gaso arterial, trae un CO2 arriba de 50, acidótico, taquipneico, diaforético, taquicárdico, hay que intubarlo. Este paciente ya no va a tolerar ningún tipo de oxigenoterapia, ni de bajo ni de alto flujo. Hay que intubarlo este paciente porque ya está haciendo acidosis. Otra de las indicaciones es protección de vía aérea, como cual ya mencionamos ahorita algunas, que el paciente deje de respirar. Esto sobre todo ocurre mucho en los pacientes pediátricos
es la principal causa de parada cardiorrespiratoria en ellos. O en pacientes que hayan tenido algún tipo de traumatismo raquimedular, por ejemplo, que le hayan dado un batazo en la nuca. ¡Pah! Estos pacientes van a llegar sin automatismo o van a caer en parada respiratoria por el mismo traumatismo craneoencefálico. Otra es obstrucción de la vía aérea, en obstrucciones totales. Aquí entraría también un shock anafiláctico. El paciente le están pasando la ceftriaxona y no sabía que era alérgico a ella y hace shock anafiláctico. Y va a haber una obstrucción total de la vía aérea. Si no nos apuramos, se va a morir. Y si no tenemos instrumentación quirúrgica para una vía aérea, se va a morir. Y si no tenemos adrenalina, se va a morir. Entonces, en caso de que haya obstrucción de la vía aérea, hay que intubar inmediatamente e iniciar la ventilación mecánica. Deterioro neurológico que condiciona hipoxemia o hipoventilación. Es el típico paciente que llega a la sala de urgencias con un traumatismo craneoencefálico leve moderado, con un Glasgow de 13, y que ustedes lo ven y se empieza a quedar dormido y empieza a hacer apneas. Ese tipo de pacientes, por lo regular, o hay edema cerebral o hay algún tipo de sangrado a nivel intracraneal. Muchas veces, cuando llegan alcoholizados y en TCE, es un reto para nosotros. ¿Por qué? Porque no sabes si el deterioro neurológico es por la peda o es por el traumatismo craneoencefálico. Es por eso que todos los pacientes que llegan con un TCE a la sala de urgencias, que estuvieron inconscientes por un cierto periodo de tiempo, que llegan nauseosos o que tuvieron vómito en proyectil, se van a quedar en una sala de urgencias mínimo 24 horas. ¿Para qué? Para ver si no hacen un deterioro neurológico y ya es necesaria la instrumentación de la vía aérea avanzada. Obviamente, estos pacientes pues ya les debimos de haber hecho tomografía de cráneo y una evaluación neurológica completa. Evaluación de pupilas, evaluación de la escala de coma de Glasgow y la tomografía, principalmente. Otra más es una alta posibilidad de obstrucción o aspiración o falla ventilatoria. El TCE severo y el trauma facial con compromiso o sospecha de compromiso de vía aérea. Esos pacientes que iban en su moto sin casco o llevaban la visera abierta o el casco es de los que son chafas y no los protegió nada y se pega de lleno. Y en el prehospital hay una escala que se llama Lefford. Lefford 1, Lefford 2, Lefford 3 y creo que hasta Lefford 4. Entre más Lefford va a ser mayor el área que va a abarcar. Por ejemplo, si abarca lo que es nariz y boca y el traumatismo fue muy evidente, hay sangre, hay residuos de piezas dentales y luego el paciente trae un poco de deterioro neurológico, ese paciente, si no lo intubamos, se nos va a broncoaspirar. Vale más accesar la vía aérea, como escuché en una plática de paciente con quemadura severa. Es preferible intubarlo y luego lo extubamos a que ya esté obstruida la vía aérea y no podamos intubarlo, ¿sí? Es mejor eso. El trauma cervical con compromiso, sospecha de vía aérea, es el típico paciente que llega, que se estaba peleando y llegó un cholo y le pegó un batazo en la nuca, hizo trauma raquimedular, puede tener un compromiso, un trauma cervical con compromiso de vía aérea. Es por eso muy importante la cinemática de trauma o si el paciente está en condiciones, que él especifique qué fue lo que pasó exactamente. Quemadura de vía aérea o sospecha de quemadura de vía aérea. Es como les digo, preferible intubarlos. Ah, ok, vimos que no se hematizó la vía aérea, perfecto, lo extubamos. ¿A qué? Nada, hay que darle chance. Pasa un cierto periodo de tiempo, la vía aérea se cerró por completo, ya no se la vas, ya ni aunque le pases esteroide, aunque le pases lo que le pases, esa vía aérea está cerrada, ya no va a entrar ningún tubo traqueal por ella y van a tener que hacerle traqueostomía de urgencia. Mejor, entre sospecha o con ya confirmación de quemadura de la vía aérea, hay que intubarlos.
¿Cuáles son los objetivos de la ventilación mecánica? Están los fisiológicos, que es, por ejemplo, adecuar el intercambio gaseoso, reducir el trabajo respiratorio, incrementar el volumen pulmonar, y están los objetivos clínicos: mejorar la hipoxemia arterial, aliviar disnea y esfuerzo respiratorio. Principalmente estos son los objetivos de la ventilación mecánica. La ventilación mecánica no es un tratamiento. La ventilación mecánica es, ok, ya lo intubamos, le iniciamos ventilación mecánica, ahora hay que resolver la causa del por qué este paciente está en ventilación mecánica. Por ejemplo, si la causa fue un traumatismo craneoencefálico severo y el paciente tiene un sangrado, pues mételo a craneotomía, absórbele el coágulo, démosle unos días de ventilación mecánica y hay que pensar en quitársela. Siempre que iniciemos la ventilación mecánica, hay que pensar en retirársela lo más pronto que se pueda. ¿Por qué? Porque es antifisiológica la ventilación mecánica, como dijo René. Le estamos mandando presión positiva a algo que trabaja con presión negativa, entonces va a ser antifisiológico. Solamente vamos a ganar tiempo para resolverles la causa del por qué se está intubando este paciente. Corregir acidosis respiratoria también es otro de los objetivos. Resolver o prevenir aparición de atelectasias, permitir el descanso de los músculos respiratorios y reducir la presión intracraneal. Pacientes con TCE severo, con riesgo de cráneo hipertensivo, hay que intubarlo. ¿Perdón? Le vamos a hacer llegar material académico el día de mañana. Para cuando hagan sus prácticas, ustedes, ese manual lo hicimos nosotros. Son unas tarjetas interactivas, donde va a venir exactamente todo esto en unas fichas bibliográficas. Ahí van a tener la fórmula para calcular el volumen, las metas de protección pulmonar, cómo programar el ventilador por presión, por volumen. Todo eso se lo van a llevar ustedes a casa. Para estabilizar la pared torácica también. Hay pacientes que tienen traumas cerrados, traumatismo de abdomen y de tórax, y que tienen 4 o más costillas fracturadas en diferentes. Por ejemplo, si en el hemitórax derecho tuvo 5 fracturas, en más de 3 piezas, por ejemplo, la misma costilla fracturada 2 o más veces. Por ejemplo, está la costilla, se fracturó 1, 2, 3, y luego tiene otra con 2, y luego tiene otra, el tórax va a ser esto, ¿sí? Entonces, hay que intubar al paciente, hay que sedarlo y hay que bloquearlo. ¿Para qué? Porque si nosotros tenemos un tórax inestable, no se va a ventilar a este paciente y no va a haber un adecuado intercambio de gases y va a ser acidosis este paciente y posiblemente fallezca. Entonces, hay que intubarlo, hay que sedarlo, hay que bloquearlo, o sea, ponerle recuronio, cisatracurio, becuronio, etcétera, para darle un descanso a los músculos de la respiración y permitir que esas lesiones sanen. O si es quirúrgico, hay que fijarle las costillas en caso de que sea quirúrgico. Dentro de la fórmula para calcular el volumen tidal o volumen corriente, hay dos, está por peso ideal y por peso predicho. Son muy similares las dos, pero la literatura nos marca que una se usa para una cosa y la otra se usa para otra. Ahorita vamos a ver cuál es cuál. Está la por peso ideal, sin patología pulmonar o sin síndrome de distrés respiratorio agudo severo. Peso ideal, talla en metros cuadrados por 23 en hombres, talla en metros cuadrados por 21.5 en mujeres. Ahorita vamos a hacer un ejercicio con esto. ¿Qué van a ocupar? La fórmula y su calculadora. Llega un masculino de 30 años de edad. Es llevado al servicio de urgencias por ambulancia por choque frontal en motocicleta contra vehículo estacionado. Al parecer no llevaba casco. Al arribar visualiza su hundimiento en región frontal del cráneo y salida de sangre. No observas más lesiones aparentes. Presenta un deterioro neurológico con un Glasgow menor a 8. Se decide iniciar secuencia de intubación rápida y al parecer dice familiar que no tiene ningún tipo de enfermedades.
Vemos que cumple con criterios para intubarse, se intuba. Ahora sí. Ya sacaron su cinta de medir. Pongo un paciente. Una medida de cuánto mide. 1,70. Talla en metros al cuadrado por 23. 1.70 por 1.70. ¿Cuánto es? ¿Es masculino? 1.70 por 1.70 es su peso ideal, ¿verdad? ¿66 qué? 66 kilos es el peso ideal para calcularle el volumen corriente o el volumen tidal a este paciente. 66 kilos. Vamos a trabajar en base a ese peso. Ahora, este es el ejemplo que les ponía. Creo que sí le puse de 1.70, es lo más común, porque es la media aquí en México. 1.70 por 1.70 es igual a 2.89. Talla en metros cuadrados por 23. 1.70 por 1.70 da 2.89. Como es hombre, lo vamos a multiplicar por 23. Todo esto ya son constantes. Nos va a dar 66.4 kilogramos. Ese es su peso ideal. La literatura nos dice que si no hay una patología pulmonar, podemos iniciar de 6 a 8 mililitros por kilo de peso ideal. Por lo regular, en pacientes que no tengan nada de afectación pulmonar, se inicia a 8 mililitros por kilo de peso ideal. En este caso, se inició a 8 mililitros por kilo, lo cual nos va a dar 531 mililitros de volumen tidal o volumen corriente a este paciente. ¿Qué garantizo yo al hacer esto? Que con estos 530 es lo que el paciente requiere para que no se eleven las presiones pulmonares, la presión pico, la drive pressure. Y con este volumen nosotros vamos a garantizar un adecuado barrido de CO2, vamos a prevenir atelectasias, etc. Va a haber quien les diga, no, pues yo quiero por 7 para sentirme más seguro. ¿Cuánto les da 66.4 por 7? Exactamente. Pero acuérdense, a veces si nosotros le damos menos volumen tidal a los pacientes, va a haber más retención de CO2 y va a haber mayor riesgo de atelectasias. Como es un paciente que está sano, que no tiene nada pulmonar, nos podemos ir a 8 mililitros por kilo de peso ideal. Vamos a hacer ahorita los ejemplos que ustedes quieren que hagan hasta que les quede bien claro esto. Ahora sigue el peso predicho. Es un paciente con patología pulmonar o con un SDRA severo. En este caso es talla en centímetros menos 152.4 por 0.91 más 50 en hombres y más 45 en mujeres. En este caso llega una femenina de 45 años de edad que acude al servicio de urgencias por presentar 5 días de evolución con datos francos de uso de músculos accesorios y que ya no responde a oxígeno suplementario. Satura menos de 88% con mascarilla de oxígeno a 15 litros por minuto sin respuesta favorable. Al interrogatorio no cuenta con vacuna COVID ni de influenza. Asimismo refiere ser diabética e hipertensa en mal apego al tratamiento. Con una presión arterial de 180/100, glicemia capilar de 300 miligramos sobre decilitro y una frecuencia respiratoria mayor a 35. Se decide el manejo avanzado de la vía aérea, porque la tía no se tomaba las pastillas y no se vacunó porque dice que le iban a implantar un chip 5G. Aquí está. Vamos a ver. La señora mide 1,60. En el peso ideal es talla en metros cuadrados. Aquí es talla en centímetros. 160 centímetros. Menos 152.4. 7.6, ¿verdad? Ese 7.6 por 0.91
Como es mujer, más 45. ¿Ok? 52 kilitos lo podemos redondear. Eso es lo que le toca a ella en base a su peso predicho para el cálculo de volumen tidal. En pacientes que tengan sospecha o ya confirmado que tenga algo pulmonar que lo está llevando a una intubación, se recomienda iniciar de 4 a 6 mililitros por kilo de peso predicho. ¿Para qué? Mayor volumen tidal, mayor presiones de las vías aéreas. Entonces iniciamos con volúmenes bajos, 6 mililitros por kilo de peso predicho. En este caso le tocan a ella 311 mililitros de volumen tidal o de volumen corriente. Aprender la ventilación mecánica le va a llevar años. ¿Cuál es la única forma de que ustedes aprendan? Practicándolo, haciéndolo. Si tienen el aparato ahí, utilícenlo. Si tienen un paciente con ventilación mecánica, acérquense. Vean la onda flujo-tiempo, presión-tiempo, por qué se eleva, por qué no se eleva, qué significará Pmax, o qué significará Ppeak, o qué significará presión pico. Bueno, o si ya son un poquito más habilidosos, bueno, ¿qué pasa si tiene 500 de volumen? Pues lo cambio a presión, ¿qué pasará? O si le bajo, si está saturando 99 y tiene 90 de FiO2, y así tiene 3 turnos continuos con 90 de FiO2, pues le bajo 80, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues nada, pues le bajo 70. La ventilación mecánica es muy dinámica. Y como les digo, es solamente ganar tiempo para resolver la causa del por qué el paciente está en ventilación mecánica. No es nomás intubar, conectar al ventilador. Pues qué chingón soy. No, el verdadero arte de la ventilación mecánica es destetarlo de la misma y extubarlo. Ese es el verdadero arte. Intubarlo y programarlo, muchos. Destetarlo y extubarlo, muy pocos. Ese es el verdadero reto. Vamos a hacer más ejercicios. Quiero que le quede bien resueltas sus dudas. Fórmula para el cálculo de volumen tidal por peso ideal y por peso predicho. Por peso ideal, ¿en qué tipo de paciente vamos a usarla? Pacientes que no tengan patología pulmonar, ¿verdad? Y el peso predicho, pacientes ya confirmados o con sospecha de patología pulmonar. Lo más importante quizá no sea eso, lo más importante es en cuántos mililitros vamos a iniciar nosotros. Por ejemplo, podemos poner el mismo paciente, como ya se los dije. Y si sacan la fórmula, les va a dar prácticamente lo mismo, háganlo. Es el mismo paciente, 1.70. Pero ahora háganlo con la fórmula de peso predicho. Vámonos. 170 menos 152.4, ¿cuánto les da? Por punto 91 más 50. ¿Y cuánto les da por peso predicho? Por peso ideal. 66, ¿verdad? Es una falacia. Casi les da lo mismo. Casi les da lo mismo. Si no es que lo mismo, porque los ventiladores, la mayoría se va a mover de 10 en 10 o de 5 en 5, dependiendo la marca de volumen. Entonces, prácticamente les da 66 calcular a este paciente por peso ideal o por peso predicho, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la diferencia? Los mililitros en los que yo les voy a calcular el volumen. Por ejemplo, si veo que no tiene patología pulmonar, con 8 mililitros por kilo de peso ideal, yo le voy a generar 530 de mililitros de volumen. Con eso va a ser suficiente para que no me retenga CO2. Con eso va a ser suficiente para no causar la atelectasias al pulmón del paciente. En cambio, si este paciente no tiene absolutamente nada pulmonar y yo decido iniciarle a 6 mililitros por kilo de peso, ¿cuánto me va a dar? 66
por 8, por 6, ¿cuánto va a dar? Exactamente, si yo le coloco 390 mililitros, a lo mejor el paciente me va a retener CO2, a lo mejor el paciente le voy a generar más atelectasias. ¿Por qué? Porque no le estoy dando un volumen tidal en base a lo que el paciente trae en ese momento. Si no tiene nada pulmonar, inicien a 8 mililitros por kilo de peso, ideal. Si trae algo pulmonar, inicien en 6 mililitros por kilo. ¿Qué va a pasar si, por ejemplo, el paciente trae una neumonía severa y ustedes le inician con volúmenes tidales altos? Según tienen la oportunidad, háganlo con un paciente. ¿Qué va a pasar? Si ustedes le colocan a un pulmón enfermo volúmenes altos, las presiones se le van a ir al cielo. Muchas veces el paciente está programado por volumen, y si tú le programas al paciente 500 de volumen, el ventilador va a mandar 500 de volumen, sea como sea. Así estuvo usted doblado, así el paciente tenga los pulmones con 80% de neumonía, así el paciente tenga lo que tenga en los pulmones, el ventilador, no, pues a mí me dijeron que mandara 500 de volumen, voy a mandar 500 de volumen. ¿Pero qué va a sacrificar? Las presiones. Las presiones se van a ir hasta el techo. ¿Por qué? Porque si yo estoy mandando el volumen que el ventilador le estoy programando, independientemente yo le digo, si está por volumen, yo quiero 500, mándale 500 al paciente. El ventilador le va a valer. A mí me programaron por 500 y yo voy a mandar 500, así tenga que hacer lo que tenga que hacer. Aunque el tubo esté doblado, si el paciente está pronado, yo le voy a mandar esos mismos 500. ¿Pero qué? A mayor presión, se van a elevar las presiones pulmonares. En cambio, si ustedes les mandan al paciente con una neumonía severa o con alguna patología pulmonar severa, volúmenes bajos, vamos a cuidar ¿qué? Las presiones pulmonares, que es lo que lo va a matar. La incidencia en mortalidad que está comprobado que verdaderamente mata a un paciente en ventilación mecánica son las presiones pico elevadas. Se me fue lo otro. Pero principalmente son las presiones pulmonares elevadas. Y las asincronías del ventilador. Si el paciente está asincrónico, si el paciente está si le programaron 15 frecuencias respiratorias y está metiendo 30, está haciendo una sincronía. A lo mejor, recuerden, no quiere decir que todo paciente en ventilación mecánica tenga que tener sedación, ¿sí? ¿Por qué está intubado? Porque está sedado. ¿Y por qué está sedado? Porque está intubado. Así no funciona. No todos los pacientes en ventilación mecánica van a estar sedados profundamente. Son muy pocas las veces que el paciente va a estar sedado profundamente. ¿Cuáles son una de esas pocas? TCE severo con datos de cráneo hipertensivo. En pacientes con SDRA severo, síndrome de distrés respiratorio agudo severo, COVID grave, neumonía grave, influenza grave, que el paciente requiera que el ventilador haga todo el trabajo. Principalmente son esas dos patologías. O cuando el paciente esté en un estado de choque del que ustedes quieran, que esté chocadísimo, ahí sí también, bien sedado, incluso bloqueo neuromuscular con cisatracurio, rocuronio, etc. Pero son muy pocas las veces que el paciente va a estar sedado profundo. ¿Por qué? Porque recuerden, a mayor nivel de sedación y mayor bloqueo neuromuscular, va a haber más daño en diafragma, va a haber más días de estancia intrahospitalaria, va a haber más costos a nivel hospitalario. Entonces, por eso van a ver muchas veces a pacientes despiertos con ventilación mecánica, incluso en modalidad asisto controlado. ¿Por qué? Porque a lo mejor todavía el paciente, sí, ya tiene los ojos abiertos, te obedece órdenes, pero todavía está muy deteriorado el diafragma y los músculos respiratorios, que el paciente todavía no es capaz de ayudarle al ventilador mecánico. Entonces esos pacientes van a tener pues regular fentanilo, buprenorfina o dexmedetomidina solamente para que estén tranquilos y sin dolor, pero ya despiertos y con ventilación mecánica. Entonces,
dudas sobre el volumen tidal, cómo programar el ventilador. De los parámetros más importantes a programar es el volumen, el ventilador. Volumen, PIP, son los más importantes. ¿Por qué? Porque es con lo que vamos a nosotros cuidar las presiones pulmonares. Acuérdense, peso ideal y peso predicho. Peso ideal, talla en metros cuadrados por 23 en hombres, talla en metros cuadrados por 21.5 en mujeres. Se recomienda iniciar en 8 mililitros por kilo de peso ideal. El peso predicho está en centímetros, menos 152.4 por 0.91 más 50 en hombres más 45 en mujeres. Se recomienda iniciar a 6 mililitros por kilo de peso predicho. Todo esto se lo van a llevar ustedes en físico y de manera digital a su casa. Igualito. Pero ¿qué va a pasar? Ustedes los van a poder traer en su mochila o en la bolsa de aquí. Ah, cabrón. Ah, aquí está la fórmula. De volada hacen su cálculo. Es muy importante que haya una cinta para medir al paciente. Porque si el paciente pesa 200 kilos, no le van a calcular el volumen tidal en base al peso real. Pues le tocaría 3.000, 4.000 de volumen. Es en base al peso ideal o peso predicho, no hay más. Por eso es importante medir al paciente. Dentro de la programación inicial, en el ventilador mecánico está la asisto controlada por volumen. ¿Qué le vamos a programar al ventilador nosotros? Un FIO 2, se recomienda de 21 a 60. Un volumen tidal de 6 a 8 mililitros por kilo. En peso ideal se recomienda iniciar en 8. Y si es en peso por peso predicho, de 4 a 8 se recomienda iniciar a 6 mililitros por kilo de peso predicho. Un disparo trigger de 1 a 3 litros o de 0.5 a 2 centímetros de agua. Esto lo vamos a ver mañana, ya que tengamos el ventilador físico aquí. Ustedes le van a mover, le van a picar, le van a hacer lo que sea al ventilador. Ese es el chiste de este taller. Porque esto ustedes lo pueden ver en YouTube, lo pueden ver en cualquier clase que quien sea les dé. Pero tener un ventilador físico, saber de dónde se prende, saber que tiene que ir conectado a la luz, porque muchas veces nomás llegan, lo ponen, lo programan bien chingón, todo bien, no lo conectan a la luz, se apaga y el paciente se muere. ¿Por qué? Porque nadie se dio cuenta. Lo bueno que no pasa. Entonces, ustedes van a saber desde dónde se enchufa, dónde se prende, cómo programarlo, por qué programarlo por volumen, por qué programarlo por presión, cuándo uno, cuándo el otro, si el paciente no se adaptó al volumen, cómo vamos a cambiar la presión, si el paciente ya está despierto y en destete, cómo vamos a pasarlo a CPAP, presión soporte o espontáneo. Todo eso es lo que queremos que ustedes se lleven a casa. Asisto controlado por volumen. Ya le programamos el FIO 2, volumen tidal, disparo trigger, el PIP, que este va a ser de 5 a 8 centímetros de agua, lo recomendable. Van a haber PIPs de 10, de 15, dependiendo del paciente y dependiendo por qué se intubó ese paciente. Por ejemplo, en los pacientes que tienen neumonías muy severas, a lo mejor con 8 de PIP no lo vamos a alcanzar. Y vamos a favorecer que el reclutamiento alveolar no sea el ideal. Entonces, PIP de 10, de 12, lo que necesita el paciente. Esto es lo que se recomienda. Y la frecuencia respiratoria va a ser la necesaria para mantener un CO2 normal o deseado de acuerdo a la patología. El CO2 normal de 35 a 45. Una presión inspiratoria de 0.3 segundos o una expiración o IE de 1,2 a 1,3. De que el paciente inspire 1 segundo y expire 2. Esa es la relación IE o inspiración-expiración y un flujo de 30 a 60 litros por minuto en pacientes por volumen. En pacientes por presión, ¿qué va a cambiar? Van a programar FIO 2, pero en vez de programarle ustedes un volumen al paciente, le van a programar una presión inspiratoria o una presión soporte. La necesaria para un volumen tidal de 6 a 8 mililitros por kilo de peso ideal, con un máximo de 12 en pacientes que se programe por peso predicho.
Mañana ustedes van a sacar su tablita. Nosotros les vamos a decir, tienes un paciente así y así. Al parecer trae una neumonía ahí marca diablo. ¿Cómo lo vas a programar? Ah, pues por peso predicho, ok. Medimos al paciente, mide tanto. ¿A cuántos mililitros por kilo lo vas a iniciar? No, pues a 6, ok. Y ya van a programar en el ventilador el volumen. Pero si es por presión, también le vamos a decir cómo se hace para por ejemplo, si el paciente por volumen lo programaste a 400, para que al momento que tú lo cambies a presión, sepas cuánta presión programarle para que te dé esos mismos 400. Aquí también se le va a programar un disparo, un trigger, de 1 a 3 litros si es por flujo, y en este caso que es por presión, de 0.5 a 2 centímetros de agua, y un PIP de 5 a 8 centímetros de agua. Igual la frecuencia respiratoria, la necesaria para mantener un CO2 normal o lo más acercado a lo normal. Va a haber veces que no vamos a acercarnos ni siquiera a los 45 de CO2, porque el paciente no lo va a permitir debido a la patología por la cual está cursando. Y lo más importante de la ventilación mecánica es esto. Pero como dicen por ahí, no todo es SDRA o no todo es patología pulmonar. Hay pacientes que se van a adaptar muy bien a esto y hay pacientes que en el momento de que nosotros estamos con ellos no se van a adaptar a las metas. ¿Qué es lo que más tenemos que cuidar? Las presiones pulmonares. Un PIP, un volumen corriente de 6 a 8 mililitros por kilo en peso ideal y de 4 a 8 en peso predicho. En peso ideal se recomienda iniciar a 8, en peso predicho iniciar a 6 mililitros por kilo de peso predicho. Un PIP que no pasa los 5 centímetros de agua. Un FiO2 de 21 a 60 FiO2 para mantener saturaciones por arriba de 94 o arriba de 92%, va a depender de los pacientes. Aquí se lo decimos, sin patología pulmonar de 94 a 96 y con patología pulmonar de 88 a 94%. A los que le tocó atender pacientes de COVID, pues saben que muchas veces no vamos a alcanzar ni siquiera esto. ¿Por qué? Porque los pulmones están muy dañados, que aunque le mandemos FiO2, aunque le mandemos PIP, aunque lo pronemos, no vamos a alcanzar las metas. Pero eso va a depender de la patología que esté cursando el paciente. Una PaO2 de 55-80, un CO2 arriba de 35 y menor a 48, y una presión máxima, presión pico, Pmax o Ppeak, depende de su ventilador mecánico, menor a 35 centímetros de agua. Ustedes se tienen que familiarizar con lo que tengan en sus unidades de trabajo. Nosotros mañana le vamos a traer un ventilador Mindray, pero ustedes pueden tener un Puritan Bennett, un Drager, un Galileo, el ventilador que sea. ¿Cuál va a ser su tarea después de este taller? Llegar a sus unidades de trabajo. Ah, cabrón, allá me dijeron que era en el Mindray, pero yo tengo otra marca. El objetivo del ventilador mecánico es el mismo. Estas dos modalidades son las más comunes y son las que van a utilizar casi siempre. Asisto controlado por volumen y presión, y si para presión y soporte o espontáneo ya cuando esté en destete el paciente. Entonces su tarea va a ser que se familiaricen con lo que tienen en sus unidades hospitalarias, que la mayoría les va a decir y se va a programar prácticamente igual. Quizá va a variar los aditamentos, por ejemplo, el Puritan Bennett, el blanco ese que trae la pantalla grande, el aditamento que le tienes que poner para que funcione es un filtro grande, ¿sí? Que va acá. Y hay otros que solamente, por ejemplo, el Vela, conectas y se acabó. O por ejemplo, los Galileo, que en la Cruz Roja los tienen, son unos azules, que tienes que ponerle a fuerza el sensor de flujo, si no, no va a jalar, ni con nada. No le puedes poner circuitos genéricos a ese tipo de ventiladores. Mañana les vamos a enseñar nosotros a armarlo, tanto como se arma siempre, casi siempre en los hospitales públicos, que es solamente inhalación, exhalación y tubo. Vamos a traer la cascada, vamos a traer los cables para que ustedes armen la cascada, armen el ventilador, armen los sensores, sepan dónde va cada cosa. Ese es el objetivo y la meta de esto.
Y como siempre, lo más importante es el retiro de la ventilación mecánica o weaning, que es la misma. Vamos a procurar en el estado neurológico que el paciente tenga un Glasgow mayor a 8, que te haga 4 tareas simples, que abra los ojos, fije la mirada y la siga, que te apriete las manos y sacar la lengua, es importante. Que tenga reflejos, tusígeno, nauseoso y dilutorio. Le van a decir al paciente, pasa saliva. Y él tiene que ser capaz de acatar esa orden y de hacerlo. Y le vas a pedir al paciente, tose. Y muchas veces, ¿por qué? Porque está muy dañado el diafragma. Pero si el paciente, y ven que mete machín volumen con esa tos, bueno, bien. Elevación y sostenimiento de cabeza y hombros. ¿Por qué? Ya lo vimos. Para ver qué tan dañado está el diafragma. Sosténgale ahí un ratito. Listo. Otra vez. En el estado respiratorio, una PAFI, PaO2, FiO2, índice de Kirby, como quieran llamarle, por arriba de 150 a 200 milímetros de mercurio. La PaO2, FiO2 es, van a agarrar su gasometría. ¿Cuánto trae de PaO2? Díganme un número. 75. ¿Y de FiO2 en el ventilador? Ok, 75 entre 40. ¿Cuánto es? 7,5 entre 40. ¿Por 100? 187, ¿verdad? Entonces, palomita, tenemos una PAFI arriba de 150. O índice de Kirby también le llaman. Una saturación de oxígeno igual o mayor a 92, con un FiO menor a 50%. Un PIB igual o menor a 8 centímetros de agua. En los pacientes que están muy obesos, a lo mejor ellos van a requerir un PIB de 8 y eso es normal para ellos. ¿Por qué? Porque tienen muy abultado el abdomen y van a requerir más presión para meter volumen. O en las embarazadas que ya están muy prolongadas también. Una presión arterial de oxígeno mayor a 60. Un CO2 menor a 50 sin acidosis, con un pH mayor a 7.35 y menor a 7.45. Frecuencia respiratoria menor a 35 por minuto. En lo hemodinámico, que el paciente tenga una estabilidad hemodinámica con ausencia de hipotensión que cause síntomas. Si ustedes me toman la presión a mí y si lo toman por ejemplo, a una mujer, a lo mejor la mujer va a tener la presión arterial más baja y no quiere decir que eso esté mal para ella. ¿Por qué? Porque es su estado basal de esa persona. Si está hipotenso, media por arriba de 65 y clínicamente está el paciente tranquilo, sin taquicardia, sin agitación, quizás es normal para él. En caso de uso de norepinefrina, que sea menor a 15 microgramos, a 0.15 microgramos kilogramo minuto. ¿Se puede quitar un tubo a un paciente con nore? Sí, sí se puede. Claro ejemplo son los pacientes que están sometidos a revascularización cardíaca, por ejemplo, que tarda días en quitarle la nore. Sí se puede retirar el ventilador mecánico, siempre y cuando todo lo demás esté bien. Frecuencia cardíaca menor a 140 latidos por minuto. Y una tensión arterial sistólica mayor a 90 y menor a 180. Hemoglobina arriba de 8. ¿Por qué creen que es importante la hemoglobina? Es importante en todos, pero en este tipo de pacientes que están con ventilación. Exactamente. La hemoglobina sabemos que es la que transporta el oxígeno. Si está baja, va a haber un inadecuado transporte de oxígeno. Entonces, si está menor a 8, quizá haya que pasarle a un concentrado eritrocitario. De la categoría miscelánea u otros, que el paciente no tenga fiebre, que no tenga desórdenes hidroelectrolíticos. ¿Qué me interesa en este tipo de pacientes? Todos los electrolitos son importantes, pero en este tipo de pacientes hay que cuidar mucho el potasio, el sodio principalmente.
¿sí? Que todo esté normal. Y si no está normal, pues hay que reponérselo. Y hasta que esté normal, hay que tratar de extubarlo. Vean cómo es todo un arte la extubación. Tiene que estar el paciente prácticamente en una homeostasis, en un equilibrio total para poderlo extubar. Obviamente nos vamos a ayudar ¿de qué? De laboratorios, de la clínica del paciente, lo que yo estoy observando, de que si yo le coloco al paciente, por ejemplo, lo vamos a ver cuando veamos CPAP, presión y soporte. Si ven que el paciente está haciendo el mayor trabajo que el ventilador, vamos bien. Vamos a darle un tiempo determinado para ver si el paciente no se cansa o vemos qué tanto tolera. Igual nos vamos a ayudar mucho con aditamentos como el chaleco percutor, una adecuada humidificación de la vía aérea, entre otros aditamentos.